tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar el tema sobre la competitividad que se observa en las entidades federativas, que podríamos calificarlas como una condición desigual en materia de competitividad entre los estados del país, en el cual aquí vale la pena tener como referencia que a final de cuentas este tipo de indicadores nos manifiestan las condiciones en el cual se encuentran los estados del país en su perfil socioeconómico, en sus condiciones particularmente económicas, en su capacidad de renovación productiva, centrada en buena parte en su aparato industrial, su capacidad de inserción que tiene a los mercados globales, mundiales, regionales particularmente, y sus condiciones o sus contextos en materia social, en materia ambiental, en infraestructura, en las capacidades internas de aglutinamiento productivo regional, que a final de cuentas nos muestran las potencialidades económicas de los estados de México. En este sentido, diríamos que los estados del país son un mosaico de realidades económicas y sociales divergentes, con condiciones distintas para emprender o impulsar el desarrollo regional. En este sentido, en varias ocasiones hemos señalado, en realidad vivimos varios Méxicos con condiciones económicas distintas, desiguales, entidades federativas del norte, entidades federativas del centro norte, de occidente, del sur, evidentemente, en donde observamos, insisto, distintas condiciones económicas, distintas capacidades internas y obviamente con una serie de factores condicionantes para impulsar la actividad productiva, atenuar las desigualdades sociales y atacar de fondo el tema de la pobreza. En este análisis, la semana pasada, el Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer la actualización de su indicador 2024 en materia de competitividad, que no es otra cosa que es una medición para observar la capacidad que tienen los estados para generar, para atraer y retener talento e inversiones. En síntesis, diríamos, un indicador que nos permite evaluar cuáles son las capacidades locales que tienen los estados para atraer inversión, para generar desarrollo y para generar bienestar. En buena parte, diríamos, nos permite tener un diagnóstico puntual con las reservas del caso, evidentemente. Cada indicador tiene sus propias limitaciones, sus propios alcances, y nosotros, diríamos, tendremos que evaluarlo en esta dimensión, es decir, con las reservas del caso, que implica la medición de esta naturaleza, la métrica de este tipo de indicadores y los componentes que en este análisis se hace. El indicador tiene o contiene o está basado en 50 subindicadores, mejor dicho, 50 indicadores de referencia, 6 subíndices y obviamente la evaluación de las 32 entidades federativas con la información comparable más reciente, estimaciones que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad, para estimaciones del 2004 y 2023 para hacerlas comparables.
¿Cuáles son los resultados que en esta materia se tienen? Diríamos, hay aspectos que habría que distinguir. En materia de competitividad, la Ciudad de México es la que tiene muy alta competitividad. Es decir, que los 6 indicadores de referencia sobresalen del conjunto de las entidades federativas del país. En este sentido, la Ciudad de México es sobresaliente en materia de competitividad y tendríamos que verla como un caso aparte, ¿verdad? Ya veremos por qué también es un caso aparte, un caso específicamente de contextos y capacidades económicas que vale la pena tomarle una atención específica. Tenemos dentro de esto 3 entidades federativas competentes en materia de competitividad, en este sentido. Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León, diríamos, son idóneas en materia de competitividad. Tenemos 12 entidades federativas con aceptable competitividad, es decir, con competitividad media alta, que las podemos observar en este gráfico. Tenemos 12 entidades federativas de débil competitividad, ahí las podemos observar, que está en el lugar 17 Durango y en el lugar 28 Puebla. Se pueden observar en estos cuadros que hemos diseñado para este propósito. Tenemos prácticamente 4 entidades federativas no competentes en esta materia, que es el caso de Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Oaxaca realmente, diríamos, con muy baja competitividad de acuerdo al resultado de este indicador. Pero vale la pena destacar algunos aspectos a propósito de los 9 estados o 8 estados y la Ciudad de México, que el día 2 de junio va a tener elecciones en las respectivas gubernaturas, y que vale la pena tener un vistazo de qué estamos hablando en materia económica. Están la Ciudad de México, Yucatán, Jalisco, Tabasco, Guanajuato, Veracruz, Morelos, Puebla y Chiapas, que, repito, tendrán elecciones para renovar las gubernaturas para el 2 de junio. En materia de competitividad, nuevamente ya lo señalamos, la Ciudad de México se cuece aparte, tiene muy alta competitividad y prácticamente tiene los mejores elementos en materia económica, y lo quiero señalar muy específicamente en este análisis. Y obviamente que en materia de competitividad estas 9 entidades federativas se distinguen por desigual competitividad. La Ciudad de México, muy alta competitividad, pero en contraste, en la posición 30 en el índice, está Chiapas con muy baja competitividad. Tenemos 4 entidades federativas con competitividad media-baja, que es Tabasco, Guanajuato, Veracruz, Morelos y Puebla, y obviamente vienen aquí, digamos, aspectos relevantes que están vinculados a los desempeños económicos de estas 9 entidades federativas. Del valor del Producto Interno Bruto del 2023, que fue de 24.2 billones de pesos reales, las 9 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, aportan el 41.5 del valor del Producto Interno Bruto. Destaca específicamente, decíamos, la Ciudad de México, porque la participación es del 15% al total nacional. Esa es la capacidad de aportación que tiene, es decir, es una entidad, concretamente, es una entidad que tiene una aportación sobresaliente en la generación del Producto Interno Bruto. Está Jalisco con el 7.4%, Guanajuato con el 4.7%,
y Veracruz con el 4.3%. Destaco Jalisco con el 7.4%. Y ahí tenemos buena parte de la presencia económica de estas entidades federativas que van a renovar gubernaturas estatales. El crecimiento observado en el 2023 en promedio de las 9 entidades federativas es de 2%, menor a la tasa nacional, que fue de 3.2% del Producto Interno Bruto Real. La Ciudad de México crece 3.1%, Guanajuato 1.4%, Jalisco 2%, y obviamente aquí destaca Yucatán con un crecimiento en el Producto Interno Bruto Real del 2023 de 4.8%. En materia de empleo formal, estas 9 entidades federativas aportan el 38.7% del empleo generado en el 2023, que fue poco más de 651,000 plazas formales, el 38.7%. Y bueno, destaca la Ciudad de México, generó poco más de 64,000 empleos, Jalisco 62,000 empleos, Guanajuato 43,000 empleos formales, poco más, digamos las que se distinguen con su mayor aportación a la generación de empleo en el país. En exportaciones, del total estatal generado en el 2023, 533,000 millones de dólares, 24% se concentran en estas 9 entidades federativas, destacando evidentemente la Ciudad de México con un valor de exportaciones poco más de o cercano a 23,000 millones de dólares. Está Guanajuato con 33,000 millones de dólares, Jalisco con poco más de 27,000 millones de dólares en su capacidad exportadora. Y en atracción de capitales, el año 2023, en el país se recibieron poco más de 36,000 millones de dólares. Estas 9 entidades federativas concentran el 44% de la inversión extranjera directa. Destaca evidentemente la Ciudad de México, poco más de 11,000 millones de dólares en el 2023, y luego le sigue Jalisco con poco más de 2,000 millones de dólares como las entidades que destacan de manera sobresaliente en la recepción de inversión extranjera directa, y que obviamente cuando ya hemos hecho el recuento específico para ver cuáles son las entidades con capacidades para ir anidando inversión del nearshoring o vinculadas a nearshoring, a la relocalización industrial, pues aquí vamos distinguiendo cuáles son de estas 9 entidades federativas a las cuales hemos hecho referencia, que tienen condiciones idóneas para no solo impulsar el crecimiento económico, sino para tener capacidades de atraer capitales externos. ¿Qué podemos destacar de este indicador que recientemente dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad? En principio es que buena parte de la tarea que hay que hacer hacia adelante en una perspectiva de largo plazo es que hay como prioridad que las entidades federativas tengan un mayor esfuerzo para hacer economías más robustas, que tengan mayores condiciones o acentuar para que algunas medidas importantes de política pública acentúen sus esfuerzos para renovar, innovar sus aparatos industriales, que además estén vinculados a los mercados mundiales, particularmente a los mercados regionales externos. Evidentemente, las entidades federativas deben de disponer de tener condiciones idóneas, propicias en sus contextos locales que están vinculados al tema de la seguridad, que está vinculado al tema del desarrollo social, es decir,
en donde haya menos disparidades en términos de pobreza y de pobreza extrema, en atender temas de carácter educativo, en mejorar condiciones de infraestructura, etcétera, etcétera, que me parece son los elementos importantes para aspirar no solo a tener condiciones competitivas, sino para ir impulsando un desarrollo económico sostenible en el largo plazo. Sin duda, parte importante es de este, digamos, esfuerzo que deben hacer las entidades federativas es tener administraciones competentes en la hacienda pública de sus respectivos espacios para hacer una mejor racionalización de los recursos públicos, evidentemente dándole prioridad al tema de la inversión, al tema del mejoramiento de las condiciones de infraestructura y tener desarrollos locales que le den pertinencia a las inversiones productivas públicas y privadas en el largo plazo. La mitad de las entidades federativas, 16 entidades federativas, tienen retos mayúsculos en materia de competitividad y por ende en materia de desarrollo local. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.